Cuando me diga. 3, 2, 1. Ya, listo. Chaca. Ahí quedó grabado por vos. Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast En la Casa. Podcast que pretende y quiere contar historias de personas reales y situaciones reales. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, un amigo de la casa, Diego Sánchez, que se encuentra hoy para contarnos ciertas historias que ocurren en este capítulo llamado El Bongo. Y ya se van a enterar más adelante ustedes por qué se llama así este capítulo. Diego, bienvenido, amigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Hola Luis, no, contento, la verdad me parece muy interesante este proyecto, muy buena la iniciativa, me siento muy complacido porque me hayan tenido en cuenta, muchas gracias. Pues me presento, Diego Sánchez, soy un funcionario activo del INPEC desde hace 12 años, eh, he pertenecido a 2 establecimientos hasta el momento. Establecimientos, nos referimos a establecimientos porque su merced es dragoneante del IMPET. Yo soy dragoneante del INPEC. Y es una de las razones por la que lo hemos invitado a nuestro querido amigo, precisamente porque me imagino yo que en las cárceles, y siendo usted uno de los encargados de la vigilancia y la seguridad de estos establecimientos, pues pasarán cosas bastante Claro, complicadas, ¿no? sí, hay muchas historias por contar. Para eso estamos aquí, para enterarnos de esas historias, pero primero queremos saber, y creo que en el trayecto de cualquier entrevista, es primero saber cómo llega usted o cómo toma la decisión de ser dragoneante. Quiero hacer una aclaración primero, y es que hoy estamos cocinando para ustedes en este capítulo por una razón, y es que a nuestro querido amigo, y ya llevamos mucho tiempo con una tradición de reunirnos a cocinar y a pasarla bueno, a contar precisamente estas historias que hoy queremos compartir con ustedes de esta manera, cocinando. Entonces, lo primero que sí quiero saber y quiero que le cuente a la gente es cómo toma usted la decisión de ser dragoneante del IMPET, porque no debe ser, asumo yo, una vida fácil de llevar, un trabajo sencillo, pero sí denos esas pautas. ¿Cuántos años tiene Diego? Usted es de aquí de Florencia. ¿Por qué decide usted ser dragoniante del IMPET? Mientras cocinamos, vamos a seguir hablando. Claro, Diego Sánchez tiene 32 años, soy oriundo de Florencia, Caquetá, soy padre de 2 hijos hermosos, Isabela tiene 14 años, Marco Antonio tiene 3 años y medio, estoy casado hace un año con Laura Victoria Velázquez. Decido pertenecer al instituto por fuerza mayor. Resulta que mi hija, cuando tenía año y medio, se enferma, la debemos hospitalizar por 8 días, está en cuidados intensivos, conectada a un respirador, y al momento de sacarla pues, de su crisis, cuando ya la logra superar, no tenía dinero con qué sacarla, entonces, pues sacarla del hospital. Entonces, pues, llevaba ya algún tiempo. En ese momento estaba cursando 4º semestre de Ingeniería de Sistemas y lo último que se me pasaba por la cabeza era pertenecer al INPEC. Una de mis familiares insistentemente muchas veces me dice, preséntese papi, presente, que es una buena oportunidad, y nunca le presté atención hasta el momento que de verdad lo necesité. Entonces, pues opto por, no La sé, necesidad probar. surge por algo que pasa con su hija. Sí, claro. Isabela estaba muy enferma en ese momento y Podemos decir que le diagnosticaron, por qué, ¿sí? sí, claro, Isabela pues tuvo una gripa que se agravó y concluyó en una bronconeumonía. Pues un capítulo fuerte, la verdad, de mi vida. Algo triste, me preocupó mucho, pero afortunadamente ella superó su crisis, se recuperó y pues pensando en futuras de pronto ocasiones en las que ella presentara nuevamente esta eventualidad, decido resolver económicamente mis problemas.
veo que el INPEC es una institución que ofrece muchas garantías al momento de ingresar como funcionario, entonces la tomo como una opción. Me presento en el año 2013, inicio mi curso, me graduó en octubre del 2013 con apenas 21 años. ¿2000 qué? Sí. Sí, me graduó con 21 años y ingreso a laborar al instituto. Empiezo en el establecimiento de Medellín, en la cárcel Bellavista. Eh, Hace 12 años inicié en Bellavista. Lleva 12 años en el INPET 12 años en el instituto, y sí. me dice que tiene 32. 32 años. Lleva gran parte, la mitad Sí, prácticamente de su vida entregada a esta labor. sí, casi la mitad de mi vida. Hemos aprendido bastante, hemos vivido muchas cosas. Pero sí, ha sido un camino de aprendizaje. La verdad, tener que encontrarse con personas que están privadas de la libertad, de diferentes regiones, por diferentes delitos, es una situación bien compleja. Tener que manejar estados de ánimo diferentes, personalidades diferentes. Es un tema bien complejo en el que tiene uno que aprender a ser el custodio, el psicólogo, ¿sí? El que los ayuda a orientarse muchas veces, el que los aconseja. Y el que los ayuda a sobrevivir, porque me imagino que adentro también habrá, eh, digamos, usted ya dice el maestro, el psicólogo, será porque habrán situaciones que se presentan en las que usted tiene que intervenir para evitar que se hagan daño, es como cuidar niños, también se puede decir, ¿no? Sí, eso se convierte en una guardería de adultos. En realidad viene siendo una bóveda de adultos. Bueno, yo supongo que ser dragoneante del INPET y cuidar gente personas que cometieron, digamos, algún delito, eh, puede ser como mal visto o puede ser también subvalorado un trabajo como este, ¿no? Porque ustedes son los que cuidan a los criminales, Sí, ¿sí? muchas veces. Pero debe ser también, pienso yo, muy complejo llevar una vida como dragoneante, o sea, el tema de la seguridad suya, el tema de la seguridad con su familia, saber que esa persona que está dentro pues tiene unos antecedentes y que pueden hacer uso de esos antecedentes para hacer algo en contra de su integridad. Yo quiero que nos diga y nos cuente un poco, antes de llegar a unos puntos muy interesantes que tienen que ver con las historias que ocurren dentro de un establecimiento carcelario, eh, qué es, ¿sí? ¿Cómo se vive siendo un dragoneante del PET? ¿Cómo? Mientras también vamos haciendo los ingredientes porque esta pasta no se va a cocinar sola, La ¿no? cocina demanda. No, pues Este bongo no se hace solo. el bongo, El bongo, sí. ahorita vemos qué es eso. Bueno, en cuanto a lo que demanda ser un dragoneante, un funcionario ¿Y del qué picar INPEC. algo? Sí, claro, cebollita, papi. Ah, bueno. Allá, puede hablar allá si quiere. Ser un dragoneante del INPEC es una labor bastante comprometedora. Tenemos que iniciar labores desde muy temprano y prácticamente pasamos a vivir casi la mitad de nuestra vida en un establecimiento. ¿De cuántas horas si uno habla? Bueno, yo soy dragoneante y me toca desde las 6 de la mañana estar dándole hasta qué horas me toca a mí trabajar siendo un dragoneante. Actualmente estamos laborando horarios, o bueno, turnos de 12 horas. 12 horas y un descanso de 24. Hasta hace aproximadamente 2 años estábamos trabajando un día completo, 24 horas, y teníamos las mismas 24 horas de descanso. Con una lucha sindical bastante ardua se logró, digamos, regular esta jornada laboral, lo cual no fue sencillo, pero actualmente elaboramos 12 horas, son 12 horas las cuales se dividen en dos turnos, 6 horas en servicio y 6 horas disponible. Constantemente debemos estar en labores, ejerciendo labores de control y vigilancia, como serían contarlos, como serían operativos de requisa. Tendríamos que estar en constante movimiento, pero básicamente, ¿qué te digo? Como funcionario, yo tengo que estar disponible para cumplir muchas funciones. Tenemos que pasar de permitirles a ellos
Perdón si lloro, es que no, ¿Estás llorando por la historia? la historia está muy trágica, la cebolla está mucho mejor. Mentiras, siga. Hijo de madre. Es que usted escogió, o escogimos más bien una localidad muy poco conveniente porque pues, yo no cocino, ¿no? Estoy aquí aprendiendo bajo sus órdenes de dragoneante, pues cómo se hace una pasta a la boloñesa, ¿no? Una pasta a la boloñesa. Sí, así se llama. Pero yo no creo que vayamos a comer temprano si sigue picando el ritmo, papá. Bueno, usted en la cárcel se dedica a muchas cosas. ¿Cuál es la más compleja? ¿O cuál es la cosa? Venga, ayúdeme usted porque ahí como que puedo durar Ya días lloró. picando y llorando, sí. Luis, pues vea, nosotros como funcionarios tenemos que dedicarnos, como ya le dije, a custodiar y a vigilarlos. Entonces, básicamente mi trabajo es estar ahí y presenciar que todo se mantenga en orden, que todo esté lo que nosotros podríamos llamar la normalidad. Pero sumado a eso, tenemos que cumplir también con la labor de resocialización de los privados de la libertad. Entonces, tenemos que apoyar labores de psicología, tenemos que apoyar labores eh, de redención, apoyamos bastante parte administrativa. Entonces cumplimos roles bastante amplios, tenemos mucho que ver con lo que es el diario vivir de un privado de la libertad. Controlamos desde el momento en que ellos se levantan hasta el momento que ellos se tienen que ir a dormir. Todo eso durante Durante el todo el turno. turno, sí. 12 horas dándole 12 horas. estabilidad a un establecimiento carcelario y digamos también darle permanencia a la resocialización de estos sujetos, ¿cómo se dicen? ¿Presos? ¿Estos reclusos? Personas privadas de la libertad. De Un estas PPL. personas, PPL, Un personas PPL. privadas de la libertad. PPL es una persona privada de la libertad. Según la legislación colombiana es el término que debe utilizarse. Muchas veces se les dicen presos o se les dicen reos Reclusos o reclusos, o sujetos. pero el término correcto es persona privada de la libertad. Yo quiero que nos hable, una vez estábamos nosotros haciendo las mejores hamburguesas del mundo. Estábamos nosotros cocinando y hablando de esas historias que pueden ocurrir o que ocurren en un establecimiento carcelario, pues sería interesante saber, durante sus 12 años en los cuales ha pertenecido a esa institución, como lo digo, ¿no? Yo siento que es una institución, un trabajo subvalorado, que uno cree que es fácil, ¿no? Que es ir y cuidar a alguien que cometió un delito, darles de comer y a dormir, ¿cierto? Yo siento que en esos 12 años tuvieron que haber pasado miles de cosas impresionantes, ¿no? Un poco también fuera de lo común, porque un establecimiento carcelario también es, digamos, un sitio donde ocurren cosas. No me haga llorar con eso. ¿Cuál es la historia más, por decirlo así, la más impactante que usted ha vivido dentro de esa institución o dentro de un establecimiento carcelario? Que usted nos pueda decir, vea, parce, a mí me pasó esto siendo, no sé, trabajando en el establecimiento en Medellín. Le tocó llorar a usted. Es que esa cebolla está pesada. Esa cebolla está pesada. Se compró de las que no tenía que comprar, de las que hacen llorar a los hombres. ¿Pasó algo durante esos 12 años que usted diga, uy, hijo de madre, esto realmente fue pesado? Lo más impresionante que usted diga, uy, lo más impresionante fue esto, es lo que me pasó, Lucho. Pues nosotros estamos expuestos a muchas situaciones en temas Perdón, ¿aquí qué va? Vamos Primero a hay que prenderlo, ¿no? sofreír algo. Sí, hay que poner a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar mientras tanto? Nosotros diariamente nos vemos expuestos a muchas cosas, entre ellas amenazas, agresiones, muchas veces. Sí, he presenciado y he participado en motines. Pues les cuento una experiencia pues, personal, la viví.
Fue una de las experiencias más impactantes para mí en realidad cuando inicié en esta labor. Laboraba en ese momento en la cárcel de Bellavista, en Medellín. Esa fue mi escuela, Medellín, ¿cuántos años? 2 años, 2 años dos en añitos y medio, sí. Vista Buena, ¿es? Bellavista. Bellavista, Medellín. Bellavista, trabajé 2 añitos y medio allá, entonces pues prácticamente una vez termino mi capacitación, mi curso en la Escuela Penitenciaria Nacional en Funza, inicio a trabajar en Bellavista en el año 2000, verso, Ah, bueno, ¿sí? aprendimos. Entonces, la cárcel de Bellavista es un establecimiento que en ese momento contaba con alrededor de 8.000 privados de la libertad, algo que es una suma exorbitante en realidad. 8.000. 8.000, Son sí, 1.000 personas metidas en un establecimiento. 8.000, ¿Y sí. cuántos dragoneantes? Éramos, Claro, eh, ahí el, toca dividir los rangos, ¿no? Pero dragoneante es el encargado de sí, salvar hablemos de la planta de personal. La planta de personal del establecimiento como tal, podríamos decir que eran 250 funcionarios. para 8.000 personas. Sí, Dios pero un santo. momento. Entonces, de estos 250 funcionarios, en ese momento éramos 2 compañías de seguridad y una compañía de apoyo administrativo y una compañía de remisiones, que son los encargados de llevarlos a citas médicas o audiencias judiciales, etcétera. Entonces, como tal, los encargados del control del establecimiento en ese momento, de administrar la seguridad, seríamos el cuerpo de custodia y las compañías de Y más seguridad. o menos cuántos eran. Entonces, alrededor de 50 a 60 funcionarios son los encargados de la seguridad del establecimiento, De 8.000. Me de está, ocho me está mil. hablando usted de 8.000 personas que han cometido algún delito. Sí, y de ellos, la mitad están en un turno y la otra mitad están en el siguiente turno. De los 60, hay 30 laborando y 30 descansando. Exactamente, sí. Para 8.000, Ajá. imagínese. Y 8.000 personas que no son cualquiera. Me imagino yo que debe haber Sí, personas claro. con delitos graves y otros Sí. no tan graves, ¿no? Pero entonces, en Bellavista ocurre el suceso que nos quiere comentar. Sí, en Bellavista me encuentro en un pabellón, en ese momento estábamos apoyando el servicio y ocurre un motín. Ese es el primer motín en el que me encuentro, pues, No sé si habrá inmerso. gente que conozca el término o gente que no haya escuchado nunca qué es un motín. Pues. Bueno, un motín es la alteración del orden interno en un establecimiento. Ellos internamente tienen una tranquilidad, ¿cierto? Y en el momento que esa tranquilidad se altera, ya sea porque alguien quiere tomar el poder o porque hay disputas entre bandas, entre razones sociales, Ideologías. entre ideologías políticas, entre regionalismos también, hay bastantes conflictos. Entonces, una vez se altera ese orden, ese equilibrio que maneja una cárcel, se presenta un motín. Entonces, al momento de presentarse un motín, tenemos que muchas veces, ¿Con qué está revolviendo por eso? ¿sí? Muchas veces ellos, ellos tienen que usar lo que tienen a su alcance. Entonces, nosotros en la jerga carcelaria denominamos arma de fabricación carcelaria. Entonces, Arma de un fabricación. arma Esto es artesanal. exactamente, ¿sí? Es hecha allá en la cárcel con elementos que ellos tienen o pueden tener a su alcance. Podríamos decir que un cepillo se puede convertir en un arma de fabricación carcelaria. El cepillo está hecho de acrílico de plástico y prácticamente lo convierten en un lápiz, le sacan punta y eso es un arma. Con eso pueden, Convierten un lápiz sí, o un cepillo en un arma eh, de fabricación artesanal fabricación carcelaria. carcelaria Sí, señor. para Entonces, volverse más peligrosos. sí, aumentan la peligrosidad del individuo, sí. Y en ese sentido, entonces, el motín tiene unos grados. Me imagino yo, hay motines porque usted dice que un motín dentro de un establecimiento carcelario es la alteración del orden, Sí, ¿sí? Pero me imagino que habrá intensidad en esa alteración del orden. sí, claro.
pienso yo, ¿no? Porque he visto noticias y también los que nos escuchan sabrán y los que nos ven han visto cosas como, por ejemplo, vea que incendiaron una cárcel, los reos desde dentro, ¿cierto? Como puede pasar que eso solo en un pabellón, ¿sí? Claro. Entonces deben haber como unos niveles, siento yo, unos niveles de eso que se llama motín. Usted vivió un motín en Bellavista, me dice, Medellín, Mi primer motín. su primer Mi motín. primera chamba. ¿Y cómo fue eso? A ver. Bueno, pues estábamos prestando el apoyo y solicitan apoyo de disponibles. Entonces ingresamos, el cuerpo que estaba disponible ingresa inmediatamente a controlar la situación y me encuentro en un pabellón donde habitan alrededor de 2.000 personas. Un solo funcionario estaba en ese momento custodiando porque su Un solo compañero, funcionario para 2000. sí, un solo funcionario Santo. para 2.000 estaba encargado de la seguridad de ese pabellón. Entonces, el compañero que da la voz de alarma se encuentra solo porque su compañero, bueno, su relevo en ese momento estaba cumpliendo otra función. Inmediatamente el personal disponible sube, yo me encuentro en un pabellón que alberga alrededor de 2.000 personas privadas de la libertad, cubierto de vapor, de vapor. Entonces, en mi preparación, eso representa gas, eso es gas. Yo ingreso al pabellón y lo primero que me encuentro es un grupo armado con machetes, pero son machetes, son armas de fabricación carcelaria hechas con metales que arrancaron de las paredes. Entonces, Una varilla, por ejemplo. sí, una varilla, un pedazo de ángulo, cualquier cosa que tengan ellos a la mano la pueden convertir en un arma. Esto es algo muy normal, es algo muy común que puede suceder. Entonces nos encontramos con un grupo armados con machetes y nosotros éramos unos 10 funcionarios que tenemos que ingresar a controlar. Afortunadamente en la institución actualmente hay bastante control, pues a pesar de las condiciones en las que trabajamos los funcionarios del IMPEC, hay bastante control. Actualmente el instituto está posicionado de una buena manera internamente en las cárceles y logramos preservar la situación. Pero seré chismoso y seré curioso a la hora de decir, ¿pasó algo intenso? Sí, claro. Nos encontramos con cabezas rotas, cortadas en los O brazos. sea, el tema de los machetes porque el motín era para darse entre ellos. Sí, entonces se, se presentan muchos heridos, se presentan bastantes heridos. Ningún muerto. No, ningún muerto. Era un intento por controlar, porque otro grupo social del pabellón tomara el control De ese de pabellón. ese pabellón. O sea, estaban derrocando el poder que está actualmente controlando el pabellón, porque como le digo, ellos internamente tienen una organización y el grupo que logra tener más control es el que abunda más. En este caso era un grupo de una banda criminal que tenía presencia en la zona y pues era la mayor población que habitaba en ese pabellón, por eso tenían el control. En el momento que encuentran la disputa con otro grupo también que tiene bastante presencia, pues quieren tomar el control del pabellón. Ellos intentan tomarlo por la fuerza, pero pues desafortunadamente nosotros llegamos, controlamos la situación y evitamos que pasara mayores. Desafortunadamente para ellos, ¿no? Sí, Afortunadamente para el claro. establecimiento, pues llegan ustedes y controlan para hacer el primer motín, ¿no? Mi primer motín. Y llevaba solo 2 años en el... No, eso fue en mis primeros meses. Ya yo creería que 1 o 2 meses. No llevaba ni siquiera un año. No, Y ya le tocó vivir un motín. sí. Entonces usted me dice que llevaba nomás 12 meses. No, 12 Dos, meses no. dos. Alrededor de 1 o 2 meses. 2 meses de haber ingresado. Estaba panchito. Estaba listo. Pancho. Era el bongo, el bongo listo para ser estrenado en el establecimiento de Bellavista, ¿no? Sí, Que me imagino Bellavista. que no es uno de los más peligrosos, era uno de los más Es difíciles. una de las cárceles más nombradas a nivel nacional. 2 meses y ya vivió un motín.
pues digamos que heridas, machetazos, cortadas en la cabeza, es algo que podemos nosotros ver en cualquier, digamos, situación, ¿no? Porque se presenta dentro de la cárcel, pero también se presenta en los barrios de nuestro país. Yo quiero hacer una reflexión y es que, pues he notado en lo que nos menciona nuestro querido Diego, y es el hecho de que hay rangos sociales, ¿sí? Hay un estatus, Una jerarquía. una jerarquía social dentro de la cárcel. Nada distinto a lo que nosotros también vivimos en el día a día, ¿no? Está, los que trabajan en cualquier empresa No, pero podrán notar una jerarquía. Yo quiero como hacer una distinción entre ese tipo de jerarquía, que es una jerarquía totalmente diferente a la que conoce la gente, no, ese tema no lo toque. ¿no? No, ¿Por qué? no es sensible. Me No pone- porque estamos hablando de esa jerarquía social, de que no porque usted ahorita mencionaba de unos que tenían poder. sí, pero es algo sensible. Lo tuve que decir porque tuve que llegar al conflicto. Ah, ok, Ese fue el motivo del conflicto. pero está bien. Claro, para allá hoy. Por ejemplo, el hecho de que llega, por ejemplo, un guerrillero que atraparon. A él, por ser guerrillero, no lo van a meter en cierto pabellón o en Sí, cierto, ¿cierto? Eso también hace sí, parte sí, sí. de un estatus social, Una de clasificación. una clasificación. Ajá. Dentro de lo que usted ha dicho en su discurso y que me parece un poco parecido, creo que el tema de las jerarquías y los rangos sociales que se presentan dentro de un establecimiento carcelario, pues es válido mencionar que si llega a un establecimiento de estos un guerrillero, Ajá. no, él ya tiene como un estigma por ser guerrillero en su frente, en su espalda, y va a tener que ser por ese rango o por, digamos, ese estatus social y ese estigma con el que viene marcado, pues va a tener que ser seleccionado o clasificado dentro de la cárcel. Me imagino yo que no van a revolver los paramilitares con los guerrilleros, no van a revolver, digamos, ustedes creo que le dicen violos, o allá adentro le dirán violado, a los violadores le dirán de alguna forma, no los van a mezclar con cierto tipo de otras personas. Y supongo que habrán los que tienen ideologías radicales que no se mezclan con los que tienen ideologías menos radicales. Eso hace parte también, digamos, de la vida que lleva la gente. Eso pasa adentro, pasa en cualquier parte. Pasa en la oficina de mi esposa, pasa en los colegios, pasa en las universidades, pasa en las empresas, que hay una clasificación social. Me imagino que allá Sí, adentro será más fuerte, ¿no? sí, claro. Nosotros tenemos una organización dentro de las cárceles bastante marcada. Según, según las normas de los establecimientos, ellos deben de clasificarse según las fases del tratamiento. Entonces, si están en fase de alta, que es cuando recién llegan al establecimiento, y deben de pertenecer a una zona, luego pasan a fase de mediana y luego fase de mínima. Pero en realidad esta clasificación no se cumple en la mayor parte de las veces, teniendo en cuenta el por qué las razones sociales dentro de los establecimientos o los regionalismos son muy fuertes. Entonces, vemos que aunque usted organice personas que están en fase de alta seguridad, muchas veces tienen discordias con ellos mismos. Entonces, se optó desde hace mucho tiempo por organizarlos según las razones sociales. Entonces, usted se da cuenta que los establecimientos tienen algunos pabellones que son la mayor población, una organización de guerrilleros, por así decirlo. Contamos con otro pabellón que tiene los paramilitares. Contamos con otro pabellón que tiene, digamos, los ladrones, ¿sí? Pero también dentro de las mismas organizaciones o dentro de los mismos pabellones podríamos encontrar un pabellón donde encontramos los costeños o un Los pabellón, paisas, o un pabellón donde encontramos los paisas. los Independiente caleños de qué allá. razón social sea, se organizan de varias formas. O sea, si él es guerrillero pero es paisa, puede entrar donde están los paisas. Sí, sí. Mm. Se ven los dos tipos de organización y en realidad lo que nosotros buscamos con esto es mantener el orden. Porque lógicamente Pues si la usted... consigna
de limpieza me imagino que es esa, ¿no? El orden, El sí, orden. mantener el orden. Yo quiero saber cómo... ¿Usted nació aquí en Florencia? Sí, florenciano, más florenciano que la hamburguesa de plátano. ¿Cómo termina en Bellavista? Bella En Vista. Bellavista, ya en ese establecimiento carcelario. ¿Y cómo Diego Sánchez vuelve al Caquetá? Lucho, pues yo no, yo Medellín solo lo había visto por televisión. No tenía en ese momento ningún vínculo, ningún familiar, no tenía conocimiento absolutamente de nada en Medellín ni en Antioquia. Y para mí fue una sorpresa encontrarme con que debía empezar a trabajar en el establecimiento de Bellavista. Es algo difícil porque, pues, lógicamente, pues mi familia es florenciana y yo quería trabajar en Florencia. Pero pues la vida me dijo, vaya para Bellavista, papi, y yo le hice caso. Entonces, me recibe Bellavista. ¿Lo trasladan o qué? O sea, usted Sí, inicia acá y, usted estudia en mm, FUNSA. no, qué pena. Bueno, termino mi curso y yo solicito pertenecer a Florencia, pero resulta que esto es una cosa de lo que uno quiere y otra cosa de lo que le da. Entonces, Yo no termino, sé qué estoy haciendo. Me puta para cocinar, soy un mendigo. Vamos para allá, sí. Te retomamos. Yo no sé qué estoy haciendo. Para cocinar, soy una mierda. marica, hay que poner a sofreír esto. Listo, ya, pero entonces ya le echó el aceite, le echamos salecita, eso sin sal, ¿o cómo es? No, ¿Solo pongámoslo así? tú tranquilo. Listo, ya. ¿Lo tiro allá acá? Espere que Ah, caliente. bueno, ya. Yo soy para cocinar, soy una mierda. Pero no sirve, no sirve. Listo. Volvemos. Está en Bellavista. Arranco en Bellavista, ¿Cuánto tiempo dura en Bellavista? 2 años en Bellavista, Y hago vida en Bellavista. al segundo mes fue el primer motín. ¿Tuvo más motines ahí? Sí, muchos, Bueno, me muchísimas imagino historias. que... Tuve que presenciar muchas vainas en Bellavista. ¿Y Eh, cómo regresa al Caquetá entonces? en el 2015 ocurre en Florencia el hecho, no sé si usted recuerda, el tema del desalmado. El Eh, que mató a los niños arriba en Ese, sí, sí, todos el famoso desalmado desalmados. se fuga de las Heliconias, pues se fuga por, creo que un día está en fuga. Entonces, este evento da pie para que muevan un personal. Entonces, yo aprovecho la oportunidad, paso mi solicitud de Pide su traslado. traslado. Pues yo paso a creer de que mi traslado se debe a ese hecho. Yo solicito mi traslado y llego al Caquetá, llego a Florencia. Su traslado se solicita en concomitancia al mismo tiempo en el que este hombre se ha fugado. Sí, para esa época, para el O 2000. cómo es la cuestión. O usted dice, bueno, este man se fugó y yo solicito. No, no me imagino que no es así. No, yo asumí que en ese momento, pues como se presentó una falencia en las heliconias, yo digo, yo creo que van a necesitar guardia porque tienen que reforzar. Ujú. Entonces inmediatamente yo paso mi solicitud de traslado y yo quiero, sí, llegar al Caquetá y efectivamente llego al Caquetá en el 2015 para octubre. Mi esposa ya se encontraba en el Caquetá, ella estaba estudiando medicina veterinaria y pues el amor me llamó. Afortunadamente llego al Caquetá a no permitir que mi familia se separe por mucho tiempo. Nos alejamos alrededor de 3 meses mientras yo, lo que me demoré en llegar. Inicio en Florencia, ¿sí? Arranco a trabajar acá. 2 añitos y medio alrededor que estuve en Medellín, una experiencia bastante grata. No tengo nada que decir ni del establecimiento ni de la ciudad. Maravilloso vivir en Medellín, pero la tierra y la casa, papi. Entonces, pues aquí estamos. Llegué, como le digo, en octubre del 2015. ¿Sí, pues? Ah, bueno, sí, cuéntenos. Y nos da curiosidad también saber. Pues supongo yo que con 2 meses de estrenado en la cárcel, allá en el establecimiento carcelario,
la adrenalina que se debe sentir y de pronto el miedo que se debe sentir vivir una situación como esa, ¿no? Claro, claro, claro. Es que vea, cuando uno, cuando uno inicia en la cárcel, obviamente el nuevo siempre, siempre lleva el bulto. El nuevo le toca las papas fritas. Sí, claro. El nuevo tiene que picar la cebolla. Entonces, entonces usted tiene que llegar pues aprender a conocer los límites Para que no se pegue. de su Esto se pega, ¿no? autoridad, a conocer los límites de su autoridad y a imponerla. Entonces, Es como, por ejemplo, yo que soy docente. Cuando uno es docente nuevo, le ponen todos los proyectos al docente nuevo y como usted está nuevecito, venga, haga esto, venga, haga aquello. no de esa manera. Resulta que usted tiene que aprender. Nosotros recibimos una capacitación en cuanto a lo que son las cárceles, pero muy poco sale uno sabiendo de lo que es una cárcel cuando termina su curso, porque son vivencias completamente distintas. No estoy diciendo que el curso sea erróneo. No, pero vea que pasa mucho en todas las carreras, en todo lo que usted decide hacer, hay una teoría que se establece, ¿cierto? Y esa teoría, cuando usted la enfrenta o la contrasta con la realidad, es totalmente diferente. Claro, llevar esto a la práctica es algo nuevo para mí, pues nunca me había enfrentado, nunca me había visto o sea, me había visto frente a tantas personas eh, molestas en un entorno tan hostil y nunca había llevado un uniforme. Entonces, al verse usted uniformado enfrente de 2000 personas y usted mirando como una avalancha de gente viene armada hacia usted. Pero Diego, ya son 2000 personas que le están viendo el rostro y que saben que usted tiene el uniforme puesto. Claro, Son 2000 personas que lo van a tener aquí. ajá. Entonces, encontrarse la primera vez frente a esa situación, la verdad, da miedo. Yo literal casi me cago en las... Tiene que ser. Va a ir, yo no sé cocinar y se pueden dar cuenta que yo para cocinar soy malísimo. Sin embargo, si a mí me dicen una receta es echar la pasta dentro del agua hirviendo, ¿sí? Y con aceite, con sal, ¿no? Porque eso lo dice el libro, que es lo que pasa con todas las carreras que la gente estudia. Le dicen, por ejemplo, en mi caso, es que usted que quiso ser profesor, ¿ese es el mío? ¿Seguro? Sí, ese es el suyo. Los de- ey, 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 ¿qué pasa ahí? ey, ey, ey. Cada vez que uno estudia algo y siente que lo que debe hacer es esto que me enseñó la teoría, la realidad le muestra una cara diferente. Es como el que estudió para ser docente y llega a su aula y se enfrenta a 40 niños que tienen sus problemas en su casa, que tienen, digamos, su estado de ánimo alterado. Y no quiero comparar los niños con los sujetos presos, con, ¿cómo se dice? Con Personas las privadas de la personas privadas libertad. de la libertad. Pero más adelante sabrán ustedes en el siguiente capítulo de este podcast en la casa un poco de ese contraste que las instituciones tienen. ¿Por qué? Porque habrán reglas y es una estructura establecida en la que la institución tiene o tiene el deber eh, de hacer que esa persona se comporte y haga como el Sí. establecimiento y la estructura lo demanda. Y así lo harán las universidades, los colegios, los hospitales. Tendrán una jerarquía que demanda cómo se comporte cada uno de los actores dentro de esa institución. Pero quiero que ahora hablemos de un aspecto importante que queremos tocar y sobre todo en su trabajo, es el hecho de cómo se convive o cómo es la cuestión de ser el familiar de uno de esas personas privadas de la libertad. Si yo digo, usted como el que salvaguarda todo lo que tiene que ver con el establecimiento carcelario, usted es testigo de cómo se vive las visitas, de cómo es entrar a un establecimiento carcelario y visitar a una persona privada de la libertad. Cómo se vive para un dragoneante ese momento
y cómo ustedes pueden ver en las personas que visitan a estas otras personas, aunque sea redundante, cómo se vive ese momento. Me imagino que es bastante caluroso porque habrán visitas conyugales, habrán otras visitas que generan otros inconvenientes. Como usted ya lo dijo, hay unos que tienen su pareja adentro, pero hay otros que tienen su pareja afuera, y vivir preso y vivir sin libertad, pues genera también una desconfianza en la persona que viene desde afuera, ¿no? ¿Cómo es vivir o cómo se vive ese momento? Cuéntenos a detalle. Pues personalmente el tema de lo que es la familia, lo que es la familia para un privado de la libertad, yo creo que es una demostración demasiado grande de amor. Sí, es una demostración muy grande de amor el hecho de ser un familiar de un privado de la libertad e ir a visitarlo. Porque vamos a hablar de que, o sea, aterricemos, ellos van a ir a visitar a una persona a una cárcel. Entonces, para poder ingresar a una cárcel, tienen que someterse a unos controles muy estrictos, desde requisas, corporales, desde tener que ser verificados por un binomio canino, porque se presentan muchas veces casos en los que y tratan de ingresar estupefacientes o tratan de ingresar armas o tratan de ingresar explosivos. Todo esto puede ingresar, o sea, tiene intenciones de ingresar al establecimiento y para esto existen los controles. Entonces, el que un familiar se someta a todo esto, en que de cierto modo su, su, bueno, su familiar tenga que ir, someterse a que sea requisado, a que sea tocado, muchas veces ingresan con sus niños pequeños a un entorno que, como ya les dije, en algunas ocasiones es muy hostil, exponerlos físicamente a que presencien un motín, o exponerlos a que sucedan muchas cosas que afectan la seguridad, que pueden afectar la seguridad y el normal funcionamiento de un establecimiento. Es bastante una demostración de amor, porque ver a un familiar tener que sacrificar su día de descanso, porque las visitas son los sábados y los domingos, muchas veces vienen de otros departamentos, viajan muchas horas, porque en la gran cantidad de los privados de la libertad no están pagando la pena, su pena en su ciudad de origen, sino que están en otras ciudades, entonces sus familias tienen que viajar muchas veces 10 o 12 horas y llegar al establecimiento, someterse a los controles de rutina, a un escrutinio, para que lleguen a visitarlo por unas cuantas horas, es una demostración muy grande de amor. Entonces, hemos presenciado las madres que con mucho sacrificio pasan la noche antes de la visita frente a la cárcel. Muchas Acampando, veces esperando acampan, su turno. muchas veces acampan frente a una cárcel simplemente con una colchoneta. Algunas veces traen un camping, otras veces se paran toda la noche frente a la cárcel a esperar el momento en que puedan ingresar para poder estar más horas con su familiar, porque eso es un control bastante dispendioso, el tener que pasar todos estos filtros para por fin llegar a las 8 de la mañana a visitar a su familia y tener una visita durante el día. ¿Cuánto Eh, tiempo dura esa visita? Según el régimen interno de los establecimientos, puede variar. En algunas ocasiones son visitas de todo el día y en otras ocasiones son visitas de mediodía. Algunas visitas son familiares en las que pueden ingresar los menores de edad, los hijos de los privados de la libertad o familiares en el primero y segunda línea de sangre, y en otras ya ingresan solo sus cónyuges. Tienen el permiso para tener un espacio de intimidad. Si ingresa su pareja sentimental, tienen que obviamente justificar que tienen una relación o tienen un vínculo para poder acceder a este beneficio. Estas visitas indiscutiblemente también presentan una alarma en el orden del establecimiento educativo, iba a decir yo. En ese establecimiento carcelario, el hecho de que sea el día de visitas debe, digamos, prender esas alarmas del orden, ¿no? Mucho más
de lo que realmente ocurre en un día normal como dragoneante de un establecimiento carcelario, supongo yo. Usted ha vivido, digamos, un momento en el cual esas personas que han visitado a sus seres queridos, les ha tocado también esas experiencias de un motín, una pelea, una situación que se haya salido de control dentro de esta jornada de visita. Sí, claro, claro. Una que se acuerde así como específica que nos pueda dar una idea de que ustedes se ponen en peligro por el simple hecho de ser lo que son, trabajadores de un establecimiento carcelario. Ustedes se ponen también, exponen su rostro y exponen el rostro de su familia. ¿Por qué? Porque el que está adentro lo está viendo, pero el que está afuera también sabe quién es usted. Claro, digamos que de cierto modo eso es algo que usted no puede evitar, porque a pesar de que para ellos eh, la visita es un tema sagrado, la visita es algo que por lo que se preparan toda la semana. Claro. Entonces, Y la ansiedad de estar a la, flor de la piel. ansiedad de estar con su familia, de poder ofrecerle un abrazo a su familiar, a sus hijos. eh, ellos tienen una preparación previa que de pronto la familia no conoce o de pronto las personas en una situación normal no conocen, pero sí, desde el punto de tener todo limpio, todo ordenado, desde el, el prepararse físicamente, alimentarse bien, porque algunos se ven delgados, entonces viene mi mamá, tengo que comer mejor para verme bien, porque mi Verme mamá bien. no se puede preocupar. Son muchas cosas, pero hay situaciones que se salen de control porque es inevitable que las parejas o que las familias tengan conflictos. Entonces se puede presenciar y se ha presenciado una escena de celos dentro de una visita y puede terminar en una pelea. Entonces, el hecho simple de tener una discusión, con un familiar o con su pareja, puede generar un conflicto en el establecimiento, puede alterar la tranquilidad Sí, del ya de por establecimiento. sí uno que está ahí como trabajando, cuidando a esas personas, dice, en cualquier momento se puede armar. Sí, claro, ¿Sí? Debemos estar siempre preparados y atentos a que esa pelea que se va a formar allá puede terminar en motín, por ejemplo. sí, claro. Como le digo, para ellos es un tema sagrado el realizar un comportamiento indebido frente a la visita, sea cual sea una mala O sea, palabra. puedo asumir que esas personas que están privadas de la libertad, al prepararse para el día de visitas, que puedo decir o intuir que es el día más importante del mes o de la semana, eso es semanal, ¿cierto? Sí, Para ellos, su comportamiento cambia un 180%. sí, Ellos pueden comportarse como groseros, pueden ser en toda la semana personas que capaces de hacerse daño y hacerle daño a otra persona, pero saben que llega el día de la visita y su conducta se modifica. no, no lo llevamos a este punto. Veamos que, o sea, ellos, los que están allá porque cometieron errores, los que están privados de la libertad, llevémoslo al punto de la humanidad. Son personas que viven una situación distinta a la que usted vive, distinta a la que yo vivo, ¿cierto? A pesar de que yo soy un espectador más, yo lo veo, eh, digamos que yo lo presencio de una manera más natural a la que la pueden presenciar el resto de las personas. Empáticamente yo puedo decirle que ellos son personas, ¿cierto? Y como usted en algún momento se levanta indispuesto y quiere que nadie le diga nada, ni que nadie lo moleste, ni que nadie lo interrumpa, ellos también. Entonces ellos, no hablemos de que todo el tiempo son agresivos, no, son personas que pueden tener una sana convivencia. Usted puede presenciar establecimientos donde no hay ningún problema por mucho tiempo, donde no hay alteraciones y donde pueden
donde pueden llevar purgar una pena tranquilamente, sin ningún disturbio, por muchísimo tiempo, sin necesidad de que se altere el orden. Entonces, el compromiso de la visita, o de así, por así decirlo, la promesa de la visita, de mantener un estricto orden, de mantener mantener un respeto hacia la visita, de que la visita no tenga que presenciar situaciones que pueden ser más normales Sin ellos. sin ellos, ¿sí? Sin ellos, como el simple hecho de estar sin camisa, es algo sacrílego. Estar sin camisa frente a la visita, hay que respetar la visita, hay que Todos estar bien bien presentado, presentados hay porque que ya hay hablar visita. bien, no hay que pronunciar ni una sola grosería. Incluso muchas veces no se fuma un cigarrillo frente a la visita, aunque está permitido fumar dentro de las cárceles, no se fuma frente a la visita. Entonces, son cosas que digamos, usted dice, bueno, el compromiso sí va por ambas partes. La visita tiene que sacrificar muchas cosas, dinero, tiempo, muchos recursos para poder ir a visitar a su familiar que está en el establecimiento, y ellos también tienen que poner de parte suya, porque muchas veces estas visitas son intercambios energéticos. Usted ve que una persona está decaída en el establecimiento y llega el día de visita y anémicamente cambia. Bueno, Entonces, modifica su conducta. modifica su conducta, se siente más tranquila, se presta más para sus actividades. Ellos tienen que cumplir con una redención. Entonces, prácticamente ese es el momento en el que nosotros podemos evaluar la conducta del privado de la libertad, cuando está en su cotidianidad, porque ellos no simplemente, en su gran mayoría, están allá encerrados eh, haciendo nada, ¿no? Obviamente, las cárceles en Colombia tienen actividades de redención en las que ellos pueden estudiar, pueden trabajar, pueden enseñar, también hay docentes. Claro, ya ha Entonces, mencionado usted que pues hay, digamos, programas para una resocialización, ¿no? sí, Porque la idea es que los establecimientos carcelarios sean esos sitios donde ellos puedan, como usted lo dijo, purgar sus penas, donde ellos puedan redimirse con la sociedad, entender que hay un camino que se debe seguir, hay una sociedad, unas reglas, unas leyes morales que debemos nosotros mínimamente tener en cuenta para llevar, digamos, una sana convivencia en nuestra sociedad. Y que por esa, digamos, esa falta de compromiso con esas leyes y reglas morales socialmente establecidas, pues ellos cometen un error y terminan en estos establecimientos carcelarios. Yo quiero hacer una reflexión, sí, me voy a acercar en ese momento a la cámara para hacer la reflexión, y es precisamente decirle a la gente que infravalora un trabajo tan importante como este trabajo que hace nuestro querido amigo Diego Sánchez. Para mí es importante entender todo lo que hacen los dragoniantes del IMPET, todo lo que ellos tienen que vivir, a lo que se tienen que someter y cierta forma a lo que se tienen que, digamos, poner una diana en la cabeza y en la de su familia. Ellos también se exponen haciendo un trabajo y una labor que se debe hacer. ¿Por qué? Porque lo decía, digamos, convirtiéndonos un poco nuestro discurso, transformándolo a lo bíblico, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y si estas personas no tienen la oportunidad legal de tener una, voy a ser redundante, de tener una segunda oportunidad, pues nosotros no podemos ser parte de ese juicio. Nosotros no podemos infravalorar un trabajo en el cual ellos intentan también resocializar a estas personas. Pero hay otra cosa que quiero enseñar un poco o traer aquí a este podcast, y es el tema del amor. Y él también nos comenta, Diego, que debe existir un rango de amor inmenso para que una persona viaje 15, 20 horas y tenga que dormir fuera de un establecimiento carcelario para poder ver unas horas a un familiar. El amor también hace parte de esto. También tienen sus problemas psicológicos, tienen sus problemas emocionales, y ellos también son seres humanos. Esta pausa la hago para que la reflexión no quede en el aire y que no se me corte de pronto la intención de que estos podcasts tienen una enseñanza. Y volviendo a la cocina, quiero preguntar, ¿por qué se llama el bongo esto, cierto? Porque con esto vamos a darle cierre a este capítulo,
que hoy cocinamos, digo yo, esta pasta para todos los que nos están viendo aquí presencialmente y ustedes que nos ven desde su casa y desde la comodidad de sus aparatos digitales. ¿Por qué le pusimos el bongo y por qué estamos cocinando? El bongo. El bongo es un término que utilizan en las cárceles, mayormente en las cárceles antiguas, bueno, las cárceles más viejas, como la cárcel donde yo laboré en Bellavista. El bongo es la hora en la que ellos se dirigen a tomar sus alimentos. Entonces, ¿Bongo es una situación o bongo es un concepto de un platillo? bongo es un momento. Ah, es un momento. Bongo es el momento en el que ellos se dirigen a comer. Vamos al bongo. Vamos al bongo. Vamos al bongo es vamos a comer. O sea, vamos. Los bongos son están esperando. Vamos al bongo todos los que están aquí, ¿cierto? Sí. Y ese es un llamado, hay un llamado. Sí, yo quiero preguntar si el condicionamiento clásico, me imagino yo que está presente en esta situación, en el bongo. Cuando uno dice el bongo es como cuando uno dice hora de comer, ¿no? Eso. Y mi mamá siempre ha dicho, a comer se llama una sola vez. ¿Hay algún llamado, una trompeta, una campanada, un grito que invoque este momento? ¿Hay un ritual para eso? Básicamente, en los establecimientos siempre es esos que comen son esos que bajan al bongo, esos que comen, ¿ya? Entonces, Es como la consigna que dice. es la consigna, ¿sí? Se llama al bongo una sola vez. Ellos, una de las actividades de redención en las cárceles es la cocina también. La cocina de ellos está preparada básicamente por ellos. Ellos tienen una organización, los ranchos de los establecimientos son internos que están redimiendo pena y están realizando actividades con manejo de alimentos. Entonces ellos son los que preparan el bongo, los internos. El bongo, el llamado a la comida es preparado por ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos lo pusieron así, ellos mismos le pusieron el bongo. Eso es una palabra creada por ellos. Es una palabra propia. Excelente. A ustedes que nos ven desde casa, queremos agradecerles por escuchar este tercer capítulo llamado El Bongo, en medio de la comida que nosotros, que Diego Sánchez, dragoniante de el IMPET, está preparando esta noche, este día, esta mañana, para que ustedes entiendan desde donde nos estén viendo. Diego, quiero agradecerle, mi querido amigo, como un hermano, quiero agradecerle y quiero que usted le diga a la gente que lo que yo siento, que es ser dragoniante, ser el custodio de esto, no es fácil. Esto es algo diferente. Muchas veces las personas no se sienten familiarizadas con esto porque ser dragoniante es ser una figura de autoridad y a nadie le gusta, bueno, generalizando, a las personas no les gusta respetar la autoridad y más cuando ellos son los que tienen que ser sometidos a la autoridad. Entonces ser un dragoniante del IMPEC es una labor ardua que requiere, la verdad, de un compromiso, de querer no solo custodiarlos, sino también aportar algo a la resocialización, para que ellos cumplan su pena y nuevamente se encuentren en la sociedad aportando algo positivo. Entonces nosotros como funcionarios del IMPEC, como dragoniantes, somos los responsables de aportar para que ellos realicen un tratamiento penitenciario efectivo y se encuentren de nuevo en la sociedad con un rol cambiado, que no lleguen nuevamente a cumplir, a presenciar o a actuar de la manera que los llevó a presentarse en esta situación, a llegar a una cárcel, sino que ellos tengan una oportunidad diferente, que vean una perspectiva distinta de lo que es la vida, porque si lo vemos de cierto modo, muchas personas de las que están allá privadas de la libertad, sean inocentes o no, están ahí por casualidades de la vida. Tal vez algunos, eso es todo lo que conocieron, pero desafortunadamente y afortunadamente en una cárcel
pueden encontrarse con algo diferente, pueden encontrarse con que en la calle solo aprendieron a robar, en la cárcel pueden aprender a construir, en la cárcel pueden capacitarse, de la cárcel salen bachilleres, incluso salen profesionales con una carrera, en la cárcel pueden aprender actividades que pueden ejercer. De la cárcel hemos visto que se han ido en libertad panaderos, que se han ido cocineros, que se han ido constructores. Entonces, ser dragoniante es aportar un poco. Artistas, ¿no? También. Sí, también artistas, muy buenos artistas, pintores, músicos. Entonces, ser dragoniante es presenciar toda esta evolución, presenciar el cambio de vida de muchas personas. Y aunque a pesar de las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad y en general el penitenciarismo en Colombia, que está, la verdad, en condiciones bastante infrahumanas, porque nosotros no contamos con los medios para ofrecerles lo que ellos requieren en realidad. Estamos trabajando en condiciones bastante complejas porque los privados de la libertad son muchos y nosotros somos muy pocos. Las estructuras en Colombia están diseñadas para muy pocos y contamos con muchas personas a las cuales no podemos ofrecerles una resocialización plena, pero la verdad, la labor del dragoniante es hacerlo de la mejor manera, aportar un poquito y tratar de entregar como ese granito de arena para que ellos estén. A Diego Sánchez, muchas gracias. No deja aportar un poquito, me imagino. Y ustedes ya se imaginarán escuchando esto, no es poquito, es aportar un montón a nuestra sociedad. A usted que está viendo, darle like, suscribirse, compartir, no cuesta nada, no sea un chicharrón, no se convierta en uno más. Así como lo dice nuestro querido amigo Diego, allá se resocializan, allá tienen la oportunidad de salir preparados académicamente, pero también lo puede hacer acá, en nuestra sociedad, aportando de la mejor forma. A ustedes muchas gracias siempre, a Manuel Grajales por producir este nuevo capítulo en La Casa Podcast, a Ruth Monsua Tatu por siempre estar presente aquí con nosotros y ser un apoyo incondicional. Y a todos los que han compartido, los que han enviado mensajes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Diego, muchas gracias. Mientras ustedes le dan like y comparten, nosotros vamos a disfrutar de una placentera pasta a la boloñesa. Y al final, ¿qué? Les dejamos foto de la cena. Al final les vamos a dejar foto de lo que vamos a consumir en el bongo. Chao, chao. Free audio post-production by alphonic.com.